Bienvenidos a Noctaris. Si esta es tu primera vez con nosotros, prepárate para un viaje que desafiará todo lo que crees saber sobre el pasado de la humanidad y el poder de quienes lo moldean. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes que aquí no exageramos, los hechos, por más inverosímiles que parezcan, hablan por sí solos y te dejarán completamente absorto. Hoy vamos a desentrañar el escalofriante concepto de la memoria blanca, el olvido que no solo es casual, sino una fuerza deliberada que recrea la historia a su conveniencia, eliminando todo rastro de lo que no conviene. ¿Te imaginas que una parte fundamental de nuestra historia, una civilización entera con conocimientos inimaginables, simplemente fue borrada de la faz de la Tierra, no por el tiempo, sino por una mano oculta? Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque hablamos de Aetelgard, una civilización cuya mera mención es un tabú en ciertos círculos, un eco en los márgenes de los registros históricos más confidenciales. Piénsalo un momento, si la historia es escrita por los vencedores, ¿qué pasa con aquellos que no solo perdieron, sino que fueron eliminados de la narrativa colectiva de forma consciente y metódica? La historia oficial nos cuenta una versión lineal de nuestro progreso, pero hay grietas en esa fachada, susurros de anomalías, tecnologías que no deberían existir en épocas antiguas, y sabiduría perdida que podría cambiar nuestro presente. Lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras, porque la evidencia sugiere que una civilización avanzada, Aetelgard, fue sistemáticamente erradicada de nuestra memoria, un acto de olvido blanco, ejecutado con una precisión aterradora. Nuestra primera pista nos lleva a un hallazgo casi milagroso que desafió todas las convenciones históricas en el remoto año de 1998, en las inhóspitas montañas de Altai, entre Rusia y Mongolia. La intrépida arqueóloga doctora Lara Vance, una brillante mente de la Universidad de Cambridge, lideraba una expedición rutinaria buscando vestigios de culturas nómadas siberianas. Fue allí, en una cueva oculta por siglos, específicamente la Cueva de los Ecos, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde su equipo desenterró algo absolutamente anómalo. No eran simples herramientas de la Edad de Bronce, eran dispositivos intrincados, hechos de aleaciones metálicas desconocidas, con grabados que no correspondían a ningún alfabeto conocido y una fecha estimada de antigüedad de más de 12.000 años. Uno de los artefactos, que la doctora Vance denominó el espejo de Aetelgard, era una placa pulida que, al ser expuesta a ciertas frecuencias de luz, proyectaba hologramas tridimensionales de ciudades y paisajes desconocidos. Imagínate la euforia inicial, la certeza de haber descubierto una civilización prehistórica con una tecnología avanzada que reescribiría los libros de texto, una auténtica Atlántida de las estepas. La doctora Vance, en sus diarios personales, que luego se filtraron fragmentadamente, describió una capital majestuosa llamada Celestia y un sistema de energía basado en cristales resonantes, muy avanzado para cualquier época. Pero la emoción duró poco, la noticia de su descubrimiento se filtró a la prensa especializada en agosto de 1998, solo para ser sofocada con una rapidez y eficiencia que helaría la sangre de cualquiera. Aquí es donde el escalofrío comienza. En septiembre de 1998, apenas un mes después del anuncio de la doctora Vance, su expedición fue abruptamente cancelada y todos los hallazgos incautados sin explicación. La propia doctora Lara Vance fue declarada desaparecida en octubre de 1998, sin dejar rastro. La versión oficial fue un accidente en las montañas, un argumento tan conveniente como inverosímil para quienes la conocían bien. Sus colegas de Cambridge, el Dr. Alastair Finch y la doctora Anya Sharma, intentaron indagar, pero se encontraron con un muro de silencio, amenazas veladas y la inexplicable desaparición de sus propias notas de investigación. Los artefactos de Aetelgard simplemente se evaporaron de los laboratorios del Instituto de Arqueología de Londres y de las bodegas del Museo Hermitage en San Petersburgo, donde habían sido trasladados provisionalmente. La narrativa se reescribió, la doctora Vance pasó de ser una heroína a una visionaria delirante, y sus descubrimientos fueron tildados de falsificaciones elaboradas por un consorcio de académicos y expertos anónimos. Piénsalo un momento,
¿Quién tiene el poder y la coordinación para silenciar no solo a una científica prominente, sino para borrar literalmente la existencia de hallazgos arqueológicos de esta magnitud a nivel global? Fue entonces cuando el nombre de la Memoria Blanca comenzó a susurrarse en las sombras, una organización tan secreta que su mera existencia es objeto de debate entre los círculos de investigación más esotéricos. Se dice que la Memoria Blanca no es un gobierno ni una corporación, sino una entidad transnacional, con tentáculos en todos los estratos de poder, dedicada a proteger la estabilidad de nuestra percepción de la historia y la realidad. Años después, en 2012, cuando el caso de la doctora Vance ya era solo un eco lejano, un rayo de esperanza, o quizás de terror, apareció en la forma de un informante llamado Samuel Thorne. Thorne era un archivero condecorado de la biblioteca de la Universidad de Harvard, quien, en un acto de valentía desesperada, filtró un paquete de documentos encriptados a un grupo de periodistas de investigación independientes. Sus correos electrónicos anónimos hablaban de una operación masiva de reclasificación y eliminación de documentos históricos llevada a cabo por un grupo que él solo conocía como los custodios de la línea temporal. Lo que Thorne reveló fue una operación coordinada a nivel mundial para falsificar y destruir registros, no solo sobre Aethelgard, sino sobre otros puntos de anomalía en la historia que desafiaban la cronología establecida. Sus documentos incluían referencias directas a la doctora Vance y sus hallazgos, incluso copias de informes de análisis de los artefactos de Aethelgard que detallaban su composición y una funcionalidad completamente inexplicable. Thorne describió cómo los equipos de limpieza de la Memoria Blanca operaban con una eficacia escalofriante, usando recursos que iban desde la piratería informática hasta la infiltración física en instituciones académicas y museos. El terror en la voz de Samuel Thorne era palpable incluso en sus mensajes escritos. Hablaba de sentirse observado constantemente, de ruidos extraños en su casa y de advertencias silenciosas que aparecían y desaparecían. Poco después de su filtración, Samuel Thorne también desapareció sin dejar rastro en febrero de 2013, justo antes de una entrevista programada, dejando solo más preguntas y el eco de sus advertencias. Los datos que Samuel Thorne logró filtrar eran un rompecabezas fragmentado, pero cada pieza era una ventana a una realidad alternativa, una visión de Aethelgard que nos dejaría pasmados. Entre la información había planos de lo que parecía ser una forma de omnicristal o cristal resonante, la fuente de energía que supuestamente alimentaba la tecnología de Aethelgard. Este cristal, según los esquemas, podía extraer energía de las vibraciones armónicas del campo electromagnético terrestre, una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada que desafía nuestra física actual. Los datos también revelaron ubicaciones geográficas precisas, coordenadas que, al ser mapeadas, señalaban sitios inusuales, una gran estructura bajo el hielo de la Antártida, cerca de la tierra de Morriburn. Otra coordenada apuntaba a una pirámide de obsidiana oculta bajo la densa jungla amazónica en una zona inexplorada del estado de Pará, Brasil, a miles de kilómetros de cualquier civilización conocida. Estas ubicaciones, que aparentemente contenían otros vestigios de Aethelgard, sugieren que su influencia y presencia se extendieron globalmente, mucho antes de lo que consideramos el surgimiento de las grandes civilizaciones. Piénsalo, ¿qué tipo de sociedad poseería el conocimiento para construir estructuras tan vastas y perdurables que pudieran resistir el paso de milenios, escondidas bajo el hielo o la vegetación más densa? Estos fragmentos de conocimiento, si fueran plenamente revelados, no solo cambiarían nuestra comprensión de la historia, sino que podrían revolucionar la energía, la medicina y hasta nuestra concepción de la existencia misma. La mera idea de una civilización como Aethelgard no es solo un rompecabezas histórico, sus implicaciones son globales y aterradoras para quienes controlan los hilos del poder en nuestro mundo actual. Si existió una fuente de energía como el omnicristal, limpia y accesible, ¿qué significaría para las industrias petroleras, energéticas y los conflictos geopolíticos que definen nuestra era? Imagina que el conocimiento de Aethelgard incluía soluciones avanzadas para el cambio climático, la sanación de enfermedades o la obtención de alimentos. Esto desestabilizaría economías enteras y la estructura social tal como la conocemos. La motivación de la Memoria Blanca
para mantener el paradigma actual se vuelve escalofriantemente clara: control, estabilidad y el mantenimiento de un orden que les beneficia enormemente. Borrar a Etelgard no fue solo eliminar una civilización, fue suprimir una línea alternativa de desarrollo humano, una que podría haber evitado muchas de las crisis y miserias de nuestra propia historia. Piénsalo un momento: si nuestros ancestros no eran los primitivos que nos pintan, sino herederos de un conocimiento avanzado, ¿qué implica esto para la arrogancia de la ciencia moderna y su monopolio sobre la verdad? El miedo a lo desconocido, a la verdad que desafía la comodidad de lo establecido, es una herramienta poderosa, y la memoria blanca la usa con una maestría perturbadora para moldear la mente colectiva. Lo que nos han contado sobre la evolución, sobre el surgimiento de las primeras civilizaciones, podría ser solo una cortina de humo, cuidadosamente elaborada para ocultar un legado mucho más grandioso y complejo. Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay quienes buscan la luz. En este caso, es una red descentralizada de guardianes del eco, individuos valientes que se niegan a dejar que la historia de Etelgard se desvanezca por completo. Estos guardianes, esparcidos por el mundo, no tienen una sede central ni un líder visible, se comunican a través de canales encriptados, se encuentran en lugares remotos, compartiendo fragmentos de la verdad. Entre ellos se encuentran descendientes de la Doctora Vance, ex colegas de Samuel Thorne y archivistas disidentes que, como él, notaron las anomalías en los registros que se suponía debían clasificar. Su objetivo es reconstruir el puzzle de Etelgard, pieza por pieza, a partir de susurros, documentos semi-destruidos y hallazgos que la memoria blanca pasó por alto o consideró insignificantes. Han logrado autentificar algunos de los dibujos técnicos de Thorne, incluso especulando sobre cómo el Omnicristal pudo haber sido la clave para la longevidad y la prosperidad de Etelgard. Estos guardianes viven bajo constante amenaza, sabiendo que sus vidas corren peligros si son descubiertos, enfrentándose a la implacable red de espionaje y supresión de la memoria blanca. Una de las pistas más recientes, filtrada por un guardián anónimo en 2021, sugiere que el espejo de Etelgard original no fue destruido, sino que se encuentra en una bóveda ultra secreta en algún lugar de los Alpes suizos. La lucha es desigual, pero su determinación es un faro en la noche, una promesa de que, quizás, la verdad sobre Etelgard y la memoria blanca aún pueda ser revelada al mundo, desafiando a aquellos que buscan el olvido. Y así, amigos, llegamos al final de este oscuro dossier sobre la memoria blanca y la civilización perdida de Etelgard, una historia que nos obliga a cuestionar la misma tela de la que está tejida nuestra realidad. La pregunta sigue en el aire: ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué otras civilizaciones, qué otros avances tecnológicos, qué otras verdades han sido borradas por esta entidad sombría para mantener su control? El legado de Etelgard, aunque susurrado y fragmentado, persiste, una herida abierta en la memoria colectiva de la humanidad, esperando el día en que la luz de la verdad finalmente la cure. ¿Estamos condenados a vivir una historia dictada por otros, o tenemos el coraje de desenterrar las verdades, por incómodas o revolucionarias que sean, que nos han sido negadas por eones? La desaparición de la Doctora Vance, el silencio de Samuel Thorne y los ecos de una tecnología inimaginable son más que simples misterios, son balizas que señalan un campo de batalla por nuestra propia historia. Piénsalo bien, la memoria blanca no es una leyenda, es una operación activa, manipulando nuestra percepción del pasado, presente y, quizás, incluso de nuestro futuro. La próxima vez que leas un libro de historia, o escuches sobre un nuevo descubrimiento arqueológico, pregúntate: ¿es esta la verdad completa, o es solo la versión que la memoria blanca quiere que creamos? Y eso ha sido todo por hoy en Noctaris. Si este caso de memoria blanca te ha dejado pensando tanto como a mí, déjame tu teoría en los comentarios, me encanta leerlos y siempre estoy atento a nuevas perspectivas. Da un like si quieres que sigamos explorando estos archivos prohibidos, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ni un solo misterio que desafía lo establecido. Porque en Noctaris, la verdad no siempre es lo que parece.
Nos vemos en el próximo dossier, donde las sombras tienen más que contarnos, si te atreves a escuchar.